el móvil, a ti te va a volver a pasar lo mismo. Y además, lógicamente, el carácter que establece la Constitución española, al menos en el ámbito penal, que toda pena, toda medida coactiva, toda sanción, no es un trabajo forzado, como decía antes, sino que tiene que tener una medida de reeducación, o mejor dicho, una finalidad de reeducación y de reinserción social. Y además un castigo proporcionado. ¿De qué sirve condenar a una persona a 3.000 años de cárcel cuando con mucha suerte para esa persona vivirá 60, 70, 80 o 90 años? El castigo tiene que ser proporcionado y desde luego aplicar lo que dice la ley. En ese sentido, la reeducación es volver a educar, y probablemente ustedes, los que están en el público en este momento, saben muchísimo más que yo. Que esa persona que ha cometido esa que ha cometido esa infracción y ha sido sancionado, que se le vuelva a tratar de reeducar para que no vuelva a cometer la misma, para que vaya observando los mandatos o las omisiones de la ley, para que no infrinja la prohibición o realice lo que está obligado a hacer. A través de talleres, por ejemplo, en las prisiones. Otra cosa es el fracaso que pueda haber y que lo hay en instituciones penitenciarias, formativos, laborales, y sobre todo siempre tiene que estar compatibilizado, como decía antes uno de los ponentes, con la dignidad de la persona. Y desde luego la reinserción social es minimizar a la mínima expresión los efectos desocializadores de esa sanción, de ese internamiento en el caso de la prisión. La persona que se le sanciona en algo no está apartada de la sociedad, sino que es paralelo el camino de la reeducación, el camino de ese volver al aprendizaje de la mano de la sociedad. Los efectos nocivos habrá que mitigarlos, y se mitigarán a través del acompañamiento, de los tratamientos, de las comunicaciones. A un preso, por ejemplo, no se le puede privar de la comunicación, del vis a vis, de que reciba la familia, de que reciba cartas, de que se pueda expresar, de que pueda leer, que pueda hacer teatro si quiere, que pueda escuchar música o que pueda realizar las actividades que quiera. Con eso, y como conclusión, termino. Independencia absoluta del Poder Judicial y, desde luego, cumplimiento absoluto de las finalidades constitucionales de reeducación y de reinserción. Muchas gracias, Manuel. Has hablado 7 minutos. Sí. Exactamente. Me dijo Luis, ayer me mandó un mail, dice, ni un minuto más, ni uno menos. Interviene ahora Nuria García Sanz, que dirige el equipo jurídico de la asociación. Es abogada en ejercicio y especialista, y en estos momentos haciendo una investigación especial sobre blanqueo de capitales. Ella ha estado también en Centroamérica una parte de su vida, y ahora, bueno, pues a ver qué nos dice sobre la corrupción. Buenas tardes a todos. Pues el tema de corrupción, un tema tan de actualidad, visto que casos de corrupción política salpican todos los días en los medios de comunicación, como todos ustedes saben, a altos cargos de la administración, y afectan a todos los partidos políticos prácticamente sin ninguna excepción. La corrupción, sobra decir, pero tampoco sobra decir que socava el principio de igualdad y el Estado de Derecho, puesto que supone la ruptura de las reglas del juego democrático. Entonces, en lugar de destinarse los fondos públicos y los recursos económicos a la mejora del estado del bienestar, dichos fondos son objeto de apropiación por parte de los representantes, de algunos representantes políticos que carecen de todo tipo de escrúpulo, que los desvían para fines particulares o fines partidistas. De manera que la integridad y la honradez de muchos políticos quedan en entredicho cuando descubrimos que han malversado fondos públicos, que los han utilizado para su lucro personal, en lugar de aplicarlos al servicio público para el que están concebidos. Alguna forma más sofisticada de malversación pues es el desvío de fondos a favor de empresas que están bajo control de estas autoridades, utilizando el cargo público de forma interesada y evadiendo así todas las normas de incompatibilidad entre lo público y lo privado. Ante esta situación hay que decir que todos nosotros tenemos una responsabilidad para evitar las prácticas corruptas, aunque sin duda es la administración pública y por tanto sus funcionarios y los políticos que están a su cargo y que gestionan los servicios públicos quienes realmente
tienen una especial responsabilidad, puesto que de ellos depende la toma de decisiones. Decisiones que teóricamente y que bajo la ley deben ser tomadas respetando los principios de objetividad, de transparencia, todos esos principios tan bonitos que todos conocemos, de publicidad, de eficacia, de concurrencia, ¿no?, por citar algunos. Sin embargo, pues es muy frecuente que se condicione la voluntad de las autoridades públicas por parte de quienes pretenden obtener decisiones favorables a sus propios intereses particulares. En otros casos son las propias autoridades públicas las que exigen contraprestaciones y beneficios personales a cambio de dictar resoluciones que favorezcan a alguien en concreto, aun sabiendo que tal conducta pueda perjudicar los intereses globales y los intereses comunes. Todas estas prácticas, aparte de atentar contra valores como la igualdad, la integridad y la promoción de la justicia social, son delitos en las legislaciones penales de prácticamente todos los países que tienen cierta tradición democrática. Por tanto, también son delitos en el sistema jurídico español. Es el caso pues, del tan conocido soborno cohecho, del tráfico de influencias, de la malversación y desvío de fondos públicos, por citar solo algunos de las conductas que están tipificadas en nuestro Código Penal. Pero además de la normativa interna, los tratados internacionales de derechos humanos obligan a los Estados no solamente a que internamente se tipifiquen todas estas conductas como delictivas, sino también a que se adopten medidas para la prevención de la corrupción. Esto es muy importante porque no solamente se trata, por tanto, de sancionar conductas que ya son delictivas, sino prevenir que se tengan lugar este tipo de conductas. Aunque existen varios tratados internacionales en el ámbito de la corrupción, es necesario destacar, por ser la más completa, el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción de octubre de 2003, el cual, pues, aparte de toda una serie de conductas delictivas, pues, contempla un gran abanico de medidas para la prevención de la corrupción. Por citar algunas, pues, la creación de códigos de conducta para que los funcionarios promuevan la honestidad en el cumplimiento de sus funciones, o la obligación de rendición de cuentas, o la publicidad y transparencia de los procedimientos de contratación pública. También en el ámbito regional se pueden citar algunos otros que son, que son más, digamos que no abarcan tantas medidas de prevención, pero por citar en el seno del Consejo de Europa el Convenio Penal sobre la Corrupción y el Convenio Civil sobre la Corrupción, ambos del año 99. España, como he dicho, ha ratificado todos estos convenios. Volviendo un poco a de qué manera España realmente, pues se puede decir que a día de hoy, sobre todo, ha habido bastante avance, digamos, en la normativa interna estos últimos años, en cuanto que se puede decir que tiene normativa que es bastante acorde con estos convenios internacionales, ¿no? El problema es que no hay un cumplimiento efectivo de toda esta normativa, ¿no?, para prevenir la corrupción, de manera pues, que hay bastantes leyes sobre las incompatibilidades entre lo público y lo privado, que de cumplirlas rigurosamente, pues evitarían que se produjeran ese tipo de desvío de fondos al que me he referido anteriormente, y prevendría de los conflictos de intereses que se producen muy a menudo. Por otro lado, los sistemas de control que existen para detectar y para prevenir todas las conductas de corrupción realmente están fallando, en parte debido a lo que ha comentado también Manuel, pues la falta de independencia, ¿no?, en general, pero también en este caso la falta de independencia de los órganos que realmente están encargados del control, de manera que no hay un control verdaderamente independiente. En definitiva, haciendo el nexo, ¿no?, entre la corrupción y los derechos humanos, lo que se produce con la corrupción pues, es un desvío de fondos públicos con el consiguiente perjuicio para el Estado y, por tanto, para los ciudadanos. La adquisición de privilegios indebidos por parte de algunos se constituye como el mayor obstáculo al desarrollo económico y social, y tiene una relación directa, por tanto, con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, pues tales como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud o el derecho al trabajo, por citar algunos. Disfrute que se ve mermado, puesto que estos fondos públicos que debían ser dedicados a estos servicios públicos se utilizan de forma ilícita y delictiva por parte de algunas autoridades. Y para terminar, uno de los principales problemas que yo veo en el tema también de la corrupción, y que parece casi el más complicado, ¿no?, de afrontar, pues es que no parece tener el suficiente reproche social. Determinadas conductas, como las que he mencionado,
están bastante generalizadas y lo que es peor, cada vez están más normalizadas, ¿no?, en la vida cotidiana.